Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video del sitio web de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuaremos con nuestro curso de MATLAB. Antes que nada te hago la invitación de que si quieres aprender MATLAB desde cero, puedes ver nuestro curso totalmente gratis desde el primer episodio dando clic en esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. Hemos venido entonces abordando en videos anteriores cómo hacer gráficas con el software. En el día de hoy vamos a aprender a realizar gráficas logarítmicas utilizando MATLAB. Así que veamos cómo es que se hace. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Continuamos entonces con las gráficas en MATLAB. En este caso vamos a aprender cómo realizar gráficas logarítmicas dentro del software. Para la mayoría de las gráficas que se generan, los ejes X y Y se dividen en intervalos igualmente espaciados de la forma como lo hicimos en unos videos anteriores. Dichas gráficas entonces que hemos estado realizando hasta el video del día de hoy las vamos a llamar como gráficas lineales o simplemente gráficas rectangulares. Si todavía no has visto cómo hacer estas gráficas lineales y quieres aprenderlo absolutamente todo para que tus resultados de ingeniería queden con una mejor presentación utilizando MATLAB, dale clic a esta tarjeta y aprende cómo es que se utilizan estas gráficas lineales. Sin embargo, en ocasiones es posible que se quiera usar una escala logarítmica en uno o en ambos ejes. Una escala logarítmica a la base de 10 es conveniente, por ejemplo, cuando una variable varía sobre muchos órdenes de magnitud, porque el amplio rango de valores se puede graficar sin comprimir los valores más pequeños. Las gráficas logarítmicas entonces también no serán útiles para representar datos que varían exponencialmente. Entendamos entonces de qué se trata esto y cómo podemos conseguirlo en MATLAB. Antes que nada es importante recordar que el logaritmo de un número negativo o de cero pues no existe, y si nosotros incluimos datos en nuestros valores o nuestros vectores que sean negativos o que sean ceros, pues simplemente el software de MATLAB va a emitir un mensaje de advertencia y no los va a graficar esos puntos. Sin embargo, pues se va a generar una gráfica con base a los puntos restantes que realmente sean positivos. En MATLAB entonces, para realizar dichas gráficas logarítmicas vamos a tener tres funciones. Nosotros habíamos entonces visto que la función lineal o rectangular pues la hacíamos con plot, que genera pues una gráfica lineal en los vectores X y Y. Ahora si nosotros queremos realizar una gráfica logarítmica únicamente en el eje X y dejar el eje Y lineal, entonces usamos semilog X. Aquí le estamos indicando solo utilice logaritmo en el eje X y el Y déjelo lineal. Aquí vemos entonces grafica los vectores X y Y con una escala logarítmica para X y lineal para Y. Pero también existe el sentido contrario, que yo quiera solo el eje Y logarítmico. Entonces digo semilog Y y entre paréntesis pues los dos vectores X y Y. Gráfica entonces aquí X y Y pero con la escala Y logarítmica y X lineal. O darse el caso entonces que quiera ambos ejes logarítmicos, entonces simplemente utilizo log XY. De esa forma entonces obtengo un gráfico totalmente logarítmico en ambos ejes. Recordemos entonces que estas gráficas logarítmicas también hacen parte del abanico de posibilidades de gráficas bidimensionales que podemos hacer con MATLAB. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a graficar la siguiente función exponencial donde y es igual a 5x al cuadrado. Y vamos a graficar dicha función utilizando esos cuatro enfoques de escalamiento que acabamos de ver aquí, estos cuatro. Vámonos entonces para MATLAB. Estamos nuevamente aquí en MATLAB. Para eso entonces vamos a crear nuevamente un script para tener nuestro código almacenado y poderlo abrir posteriormente. Simplemente entonces aquí en MATLAB en la pestaña Home le damos New Script y aquí en el New Script pues vamos a escribir el código. He terminado de escribir el código. Este código se los voy a dejar en el sitio web. La dirección del sitio web lo puedes encontrar en la descripción de este video o en los primeros comentarios para que lo descargues totalmente gratis. Vamos entonces a inicialmente, como voy a crear esta función y igual a 5x al cuadrado, voy a inicializar entonces x como un vector. X entonces vendrá de 0 hasta 50
y simplemente le voy a hacer incrementos de 0.5. Esto ya no es nuevo para nosotros, ya lo hemos venido haciendo en los videos pasados. Y aquí simplemente llamo a la función, que simplemente será 5 por x al cuadrado. En este caso es importante notar que como x es un vector, voy a seleccionar y simular únicamente esta línea. Puedo darle clic derecho y le digo evaluar o simplemente F9. Aquí entonces solo simulé esta línea para que ustedes vean que crea un vector de 0 hasta 50 con incremento. Aquí entonces el vector tiene 101 posiciones, la última posición es 50 y la primera es 0 y incrementando ya 0.5. Como esto no es nuevo para ustedes, pero tal vez esto sí. Como tenemos esta función que es y igual a 5 por x al cuadrado, vemos que antes de la x hemos colocado un punto. Ese punto, ¿qué quiere decir? Que yo quiero elevar cada elemento que hay dentro de este vector al cuadrado. Entonces quiero elevar 0 al cuadrado, quiero elevar 0.5 al cuadrado, quiero elevar 1 al cuadrado, quiero elevar 1.5 al cuadrado y así sucesivamente. Este punto entonces le indica a MATLAB que a cada elemento de ese vector lo tiene que elevar al cuadrado. Si yo no coloco entonces ese punto, pues MATLAB me va a arrojar un error porque no consigue elevar al cuadrado un vector, sino que nosotros lo que tenemos que elevar es cada elemento. Entonces ya colocamos quién es el vector x y colocamos nuestra función y. Como es una función exponencial, pues es una función que irá creciendo bastante a medida que x va creciendo. O sea, cuando x es 0, pues la función es pequeñita, cuando es 0.5 es pequeñita y así, pero cuando va llegando por ahí a 30 ya la función va a crecer bastante, ya va a ser muy grande y así sucesivamente. Entonces inicialmente tenemos aquí la tabla que acabamos de ver con las 4 gráficas que vamos a crear. Voy a crear entonces un subplot. Recordamos que el subplot me sirve para dividir la figura en varias partes. En este caso, como el subplot tiene 3 parámetros de entrada, como ya lo vimos anteriormente, el primer parámetro me dice en cuántas filas quiero dividir la figura. Entonces le estoy diciendo divídala en 2 filas. ¿Y en cuántas columnas? Divídala en 2 columnas. Y que voy a hacer la siguiente gráfica. Entonces la siguiente gráfica le estoy diciendo grafíquelo en el primer subplot. Si yo selecciono esa parte aquí, por ejemplo, evaluamos aquí, vemos que me creó la figura. Entonces aquí me creó la primera figura. Aquí voy a crear una segunda, una tercera y una cuarta. Entonces vemos que me creó 2 filas y 2 columnas. Y entonces simplemente le estoy diciendo que en la 1, o sea, esta sería la 1, grafíqueme, por ejemplo, la gráfica utilizando la función lineal. La figura de aquí sería la 2, la de aquí sería la 3 y la de acá sería la 4. Entonces para graficar lineal simplemente nuevamente usamos plot, en este caso x y y, ambos vectores. Vamos a colocarle un título, vamos a decirle que es la función polinomial lineal en el eje x y lineal en el eje y. Y en YLabel simplemente le colocamos título a YLabel para que aparezca y en el eje y. Si ejecutamos esta parte del código, vamos a ver entonces cómo se creó aquí una gráfica lineal. Vemos que va creciendo linealmente en el eje X, linealmente en el eje Y. Colocamos el Y, colocamos el título, polinomial, guión, lineal, lineal, o sea, lineal en Y y lineal en X. Y vemos que efectivamente pues tendrá un comportamiento exponencial en este tipo de gráfica. Aquí entonces llamamos nuevamente el subplot, que será 2, 2, pero ahora vamos a decirle que quiero graficar es en el segundo gráfico. Entonces le ponemos aquí 2 y ahora vamos a simplemente utilizar la escala logarítmica en el eje X. Entonces recordamos, aquí tenemos la función, es semilog X, llamamos los dos vectores, nuevamente le colocamos un título, polinomial, y en este caso le vamos a decir que es logarítmica en X, pero lineal en Y. Y nuevamente le colocamos el título en Y. Si evaluamos, entonces aquí tenemos la otra representación. Aquí en Y será lineal, pero en X será logarítmica. Entonces vemos que empieza de 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 0 es 10, 10 a la 1 es 10, 10 a la 2 es 100. Entonces vemos la diferencia ahora en una escala logarítmica en X. Hacemos lo mismo ahora para la tercera gráfica, pero ahora quiero que sea logarítmica
en Y y gráfico, y nuevamente le pongo el título, le digo que es lineal en X, logarítmica en Y. Y por último, pues aplicando la última función log, por último en la cuarta figura quiero que me grafique nuevamente X y Y, pero ambas escalas logarítmicas, logarítmica en X y en Y. Y en el título le ponemos que ambas son logarítmicas. Y le ponemos también que en el eje X pues me aparezca el X y en el eje Y me aparezca Y. Nuevamente entonces sí, simplemente le doy aquí simular para que ejecute todo este script que acabamos de crear, que ustedes lo podrán descargar totalmente gratis. Le damos simular y aquí me crea el script. Tenemos el script entonces con las 4 figuras. Vemos entonces esta de aquí que es logarítmica en Y. Colocamos el título Y nuevamente. Y como estamos ya colocando aquí la última aquí en el eje X, pues le colocamos también el título en X con X-Label. Vemos que el eje X aquí es lineal, que va desde 0 hasta 50, pero el Y es logarítmico. Y aquí vemos que ambas son logarítmicas, entonces veríamos como si la función fuera lineal al poder aplicar ambas escalas logarítmicas, tanto en el eje Y como en el eje X. Vemos el título logarítmico. Con esto entonces hemos aprendido a utilizar las escalas logarítmicas para representar datos de ingeniería en MATLAB. Con esto entonces hemos llegado al final de otro video de nuestro curso de MATLAB. Si te ha gustado y has aprendido cómo realizar gráficas logarítmicas, puedes darle un me gusta. Caso contrario, si no te ha gustado, pues puedes darle un no me gusta al video. Si todavía no te has suscrito al canal y este tipo de temáticas te interesan, pues dale al botón rojo y estate atento a los nuevos videos de MATLAB y de los otros cursos de control que hay en el canal. Eso es todo por el día de hoy, mis queridos controleros y controleras. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Puedes seguirme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal dando clic en mi foto y activando la campana de notificaciones y no te olvides de ver el siguiente video.